Bueno, ayer quedó pendiente o apenas hicimos la interfaz. Jóvenes, apenas hicimos la interfaz del ejercicio que crea objetos de la clase de la clase línea, rectángulo y paralelepípedo. A ver, voy a poner aquí el diagrama para que no se nos olvide. Este viene siendo el diagrama. Bueno, ese lo debemos tener presente para todo lo que vamos a hacer. Ok, voy a recuperar el ejercicio. Y aquí tenemos el frame. Nos quedamos en eso y ya le pusimos nombres a los componentes, ¿verdad? Acá los podemos ver. Aquí ya están todos los nombres. Bien. Entonces, pues vamos a empezar por los datos aleatorios. Datos aleatorios. Ya ven que siempre hemos creado datos aleatorios en en este caso en todos los campos de texto. Pero ahora queremos que inclusive los aleatorios no siempre pongan todos los datos. Porque para crear una línea solo necesitamos largo, para rectángulo solo largo y ancho. Y si trae los tres datos, creamos un paralelepípedo. Así es que también vamos a condicionar la creación de cada uno de los tres datos. No siempre los va a crear. Y eso pues, lo podemos lograr también con el random. Entonces vamos a declarar aquí una variable random. Fíjense, la idea es detectar a través de lo que captura el usuario cuál de los tres objetos podemos crear o si no podemos crear ninguno, dependiendo de la combinación de datos que me dé el usuario. Por eso desde el aleatorio vamos a simular que el usuario me pueda dar uno, dos o los tres datos o ninguno. Bueno, entonces le vamos a decir, si vamos a utilizar el mismo azar, si azar next int vamos a poner números del 0 al 9. ¿Sí? Si es mayor y le vamos a dar más probabilidad a crear el valor de largo, un poco menos de probabilidad a crear el valor del ancho y un poco menos de probabilidad al el espesor. Entonces le voy a decir, si es mayor de 3, entonces sí vas a poner un dato ahí en el campo de texto. Sería jtext largo. Vamos a poner un número. Al mismo azar se lo vamos a pedir. Un número entre 0 y... Vamos a ponerle 100. Bueno, como es de tipo entero, hay que convertirlo a cadena, ¿verdad? ¿Cuál es la intención de preguntar por el azar? Si me da un número, ahí el azar está pidiendo un número entre 0 y 9. Si me lo da mayor de 3, sí va a crear o sí va a poner un dato en ese campo de texto. Si no, si esto es falso, pues no lo va a poner. Ahora, para que esto funcione, necesitamos primero borrar lo que tengan los campos. Bueno, ahorita lo dejamos así. Ahora, voy a poner lo siguiente. Dijimos que le vamos a dar menos probabilidad a crear el dato del ancho. Entonces aquí le voy a decir si es mayor de 5 nada más. Y aquí lo vamos a poner en el ancho. Y luego vamos a decirle que si es mayor de 7, vean cómo cada uno tiene menos probabilidad. Es menos probable que salga algo mayor que 7, que salga algo mayor de 5. Aquí nada más cuando salga 8 y 9 le va a poner el espesor. Bueno, entonces aquí sería espesor. No va a generar los tres datos así automáticamente, dependiendo del resultado del azar. A ver, vamos a probarlo.
y diría, por ejemplo, aquí nada más creo el ancho. Con este no se puede hacer ningún objeto, no se puede crear ningún objeto. Si el usuario le diera aquí crear, nosotros le tendríamos que responder con que no se puede crear ningún objeto. Voy a poner otra vez aleatorios. Aquí, ¿qué figura se puede formar ahí? ¿Qué objeto? Si me dan largo y ancho. Un rectángulo, ¿va? Lo que pasa es que ahorita se están quedando los valores anteriores. ¿Aquí qué puedo formar? ¿Qué objeto puedo formar? Pregunto. Un paralelepípedo. Nada más que les digo, ya aquí, pues va a ser puros paralelepípedos, ¿eh? Bueno, es que no querían decir porque está difícil la palabra, ¿verdad? Bueno, pues digan una caja. Bueno, vamos a borrar para que efectivamente nada más quede lo último. Voy a borrar jtext largo. Vamos a borrar lo que tenga ahí. ¿Sí? Lo vamos a poner así, jtext largo, jtext ancho y jtext espesor. Ahora sí, de esta manera, primero borra y luego a ver qué genera. A ver aquí. Ahora sí, le damos aleatorios y miren, ahí nada más creo ancho, aquí creo largo y ancho, aquí creo puro largo, aquí creo los tres, aquí no se puede hacer nada con puro espesor, con puro largo se puede hacer línea, con largo y espesor no se puede hacer nada. Línea, aquí pues no se puede hacer nada, aquí no creo nada. Y así, ¿verdad? Esa es la idea, de que me dé de los tres datos los que él quiera. Y nosotros vamos a detectar qué podemos crear o no. Y darle un mensaje apropiado. Fíjense. ¿Cómo eso de validar que trae o no trae, que si trae espacio en blanco, lo podemos hacer con if? Preguntar si traes una cadena nula, pues quiere decir que no, ese dato no existe, no se toma en cuenta para crear un objeto. Pero ¿cuántas posibilidades hay? Si son tres datos, me pueden dar, son muchas combinaciones las que se pueden hacer. Bueno, pero no son infinitas. Esas combinaciones las tengo por aquí, miren. Lo vamos a hacer de una manera, sirve de que repasamos un poquito el concepto de excepción. Aquí tengo una tabla, la voy a subir. Esta es la tabla de las variantes que pueden existir. Los unos significan que el dato existe en esa celda y los ceros significan que no existe el dato. Entonces, vemos que si no existe el dato en ninguno de los tres campos de texto, no hay datos, no se puede crear nada. Si nada más me dan el puro espesor, o sea, si no me dan largo y ancho, pero nomás el puro espesor, entonces aquí este es un mensaje que le vamos a dar, que el espesor no es suficiente. Luego, si da puro ancho, pues tampoco se puede hacer nada. Si da ancho y espesor, tampoco se puede hacer nada. Las únicas opciones donde se puede crear un objeto es cuando me dé 1, 0, 0, o sea, que me proporcione largo, aunque no me dé ancho ni espesor. Ahí puedo crear una línea. Si me da largo y espesor, tampoco puedo hacer nada. Si da largo y ancho, puedo crear un rectángulo. Y si me dan los tres, puedo crear un paralelepípedo. Son todas las combinaciones que puede haber. ¿Sí? Hacerlo con if, esto sí es un poquito problemático. Entonces lo vamos a hacer con un switch, pero vamos a detectar de alguna manera si el dato que me dan ahí lo voy a tomar para crear el objeto o no lo voy a crear. Ok, bueno, entonces vamos a tener por aquí a la mano esta tablita, porque la vamos a usar. A ver, ahí está la tabla, ¿sí?
Entonces, eso va a ocurrir en el botón crear. Vamos al botón crear. Y fíjense cómo lo vamos a hacer. Vamos a crear 3 variables, largo, ancho y espesor. Por alguna de esas las vamos a utilizar para crear los objetos. Entonces vamos a declarar aquí largo, ancho y espesor. ¿Cómo detectamos que el campo de texto donde está el dato del largo de la figura, si trae un número o no trae un número? Porque inclusive hasta me pueden dar letras, el usuario me puede dar letras ahí. Pero yo tengo que aceptar o tengo que validar si es un número, entonces sí lo voy a tomar como un dato correcto. ¿Sí? Entonces, podemos hacerlo con if, pero lo vamos a hacer con una excepción. El tema 6 es excepciones del programa de estudio. Y eso yo les comentaba que de alguna manera, pues las excepciones las enfrentamos todo el tiempo, porque son los errores, ¿no? Me salió una excepción porque el formato está mal y no lo puedo convertir entero a doble. O me salió una excepción porque una referencia nula porque quise usar un objeto que no tiene una referencia que no tiene ningún objeto. O el que se pasa los índices de un arreglo. O sea, nos han salido varios tipos de excepciones, ¿verdad? Que hasta el momento casi no las hemos manejado. Bueno, vamos a utilizar una excepción para detectar si el usuario me está dando un dato correcto o no. Bueno, la excepción la manejamos con el try. Son 2 bloques, un bloque try y un bloque catch. Después del bloque try, ¿qué significa try? Intenta, ¿va? Por eso, este bloque lo que va a hacer es intentar ejecutar lo que yo le ponga ahí en esta parte. Lo va a poder ejecutar o no. O sea, nomás hay de dos. O lo pudo ejecutar o no lo pudo ejecutar. Si lo pudo ejecutar, continuamos normal. Si no lo pudo ejecutar, lo que va a suceder es que va a crear un objeto de una clase de excepción. Y ese objeto lo va a lanzar. Y nosotros lo podemos atrapar, ese objeto, y hacer algo con él. Bueno, entonces por eso existe un segundo bloque que se llama catch. Van juntos, try catch. Ya los hemos visto por ahí en algún lado. Bueno, entonces aquí es el código que intenta ejecutarse. ¿Sí? Si se pudo ejecutar, brinca el bloque catch y continúa. Esto se utiliza mucho, por ejemplo, para el manejo de archivos o manejo de recursos externos que no son, o sea, son recursos como archivos, bases de datos o algún lector, porque no sabemos si lo vamos a poder abrir o no. A lo mejor sí, ya cuando lleguemos a archivos, pues nos vamos a topar con situaciones como que, ¿qué tal si yo quiero abrir un archivo que no existe? ¿O qué tal si yo quiero grabar un archivo en un disco donde no tengo permiso para grabar? O sea, pueden suceder cosas que no dependan de mi lógica, sino dependan del recurso. Aquí es más o menos algo similar, porque el dato me lo va a dar el usuario. Y yo no sé qué me va a dar el usuario. Yo espero que sea así buena onda y que me dé datos correctos, ¿verdad? Pero la verdad es que hay que pensar mal. Siempre hay que pensar que el usuario no va a capturar bien. Entonces, aquí lo que nosotros queremos es tomar lo que está en el campo de texto y convertirlo a doble. Si lo logramos, pues ya tenemos un dato para crear un objeto. O tal vez para crear un objeto. Depende de la combinación de los otros. Entonces aquí vamos a poner precisamente ese código. Sería
largo es igual. Nuestra conversión normalita sería doble punto parse doble de jtext, voy a poner así, del jtext largo punto get text. Ya ven que qué pasa cuando nosotros pedimos un dato, por ejemplo, ahí, y lo pedimos, el getText, pues el campo de texto siempre lo toma como cadena, lo capta como cadena. Y nosotros, si lo queremos usar para operaciones, hay que convertirlo a numérico, como en este caso. ¿Y qué tal si el usuario me da una letra? ¿Nos ha pasado? Pues que lanza una excepción, o que dice input mismatch exception. Quiere decir que el dato que me estás dando no encaja con la conversión que quieres hacer. ¿Sí? Bueno, nosotros lo hemos dejado pasar siempre eso. Simplemente así, miren. Vamos a suponer, voy a quitar todo esto, ¿sí? Lo voy a comentar más bien. Nada más para recordar qué sucede. Si yo simplemente voy a tomar y lo voy a poner aquí. Normalmente lo que hemos hecho es algo como esto. Dije, pues tomamos el largo del campo de texto y lo voy a ejecutar, ¿sí? Si me dan un número, todos contentos, le doy crear. Ahorita lo único que hace este botón es tomar este dato y convertirlo a doble. Pero ¿qué tal si yo le doy aquí? Es más, no le doy nada. ¿Qué va a pasar? Me va a lanzar una excepción. ¿Sí? O sea, de hecho, cuando quiere hacer la conversión, pues si detecta que por alguna razón, aquí no la puedo hacer porque dice, es que una cadena nula no la puedo convertir a doble. O bien, si yo le doy, vamos a quitar esto, si yo le doy una letra, aquí le digo largo es hola, y le digo crear, pues me va a decir, no, es que el hola pues no lo puedo convertir a doble. De todos modos va a lanzar la excepción, esa sí o sí la va a lanzar. La diferencia es que ahora nosotros la vamos a atrapar, esa es la diferencia. Entonces, es lo que vamos a hacer en el bloque catch. Si yo le doy un número correcto, lo convierte y se brinca el catch. O sea, dicen, ok, todo correcto, continuamos. Bueno, entonces es lo que vamos a hacer, a captar cuando no pudo hacer la conversión. Entonces voy a quitar esto. Y esto lo voy a, ¿cómo se diría? Descomentar, está mal dicho, ¿verdad? Vamos a quitarle comentarios, pues. Ahí está. Entonces, si se pudo hacer la conversión, se brinca este bloque y continuamos acá. Pero ¿qué tal si no lo pudo hacer la conversión? Bueno, entonces aquí lo ponemos. Si no, y ahí yo tengo una sola instrucción, pero puede ser un bloque de muchas instrucciones. Y a lo mejor hay 20 instrucciones y a lo mejor las primeras 15 las ejecutó, pero en la 16 no pudo y ahí va a lanzar la excepción. Y ya la excepción, pues ya depende de nosotros cómo la queramos manejar. Hasta ahorita la hemos ignorado. Entonces, creo que en fundamento sí alguna vez usamos una. Si no pudo... bueno, acá. Vamos a poner. Si no pudo ejecutar... crea un objeto, y es un objeto de excepción, y lo lanza. A ver quién lo atrapa. Salud. Si no lo atrapa nadie, es cuando nos sale el error acá abajo. Pero bueno, y lo lanza. Eso no quiere decir, aquí dice me faltó una ¿no? ¿Qué tal si no lo pudo ejecutar? Entonces va a crear el objeto, lo lanza y nosotros lo vamos a atrapar aquí. Ahí, estos paréntesis, precisamente es el parámetro que nosotros debemos poner para atrapar la excepción. ¿Sí? Entonces aquí, las excepciones es una jerarquía muy grande de excepciones. A nosotros nos salen seguido algunas cuantas
el number format, el mismatch, el null pointer, o sea, nos salen esas excepciones, pero realmente hay muchas excepciones. Y nosotros aquí le tendremos que decir qué tipo de excepción vamos a atrapar. Pero si no nos queremos meter ahorita al detalle del tipo de excepción, le podemos poner una referencia de la clase base de la jerarquía. Y esa clase se llama exception. Entonces lo ponemos así, excepción. Acá abajo, ¿sí? Y le ponemos un nombre de referencia. Casi siempre se le pone una E o una X. Bueno, aquí atrapamos. Por eso se llama catch, ¿verdad? Atrapamos el objeto de excepción y hacemos algo con él. Si no vamos a hacer nada con el objeto de excepción, pues en mi caso tiene que poner el catch y hacemos algo al respecto. ¿Sí? No, casi muchas veces lo único que hacemos es mandar un mensaje, oye, aquí pasó algo. ¿Sí? O sea, podemos poner aquí un mensaje que diga J opción paint show mensaje. ¿Sí? Y aquí le pondríamos, por ejemplo, algo pasó. Ahorita no vamos a... Entonces, vean la diferencia de cómo cuando lo pusimos solito, así sin try catch, y ahora que lo vamos a poner así. Entonces le diríamos, lo voy a ejecutar, le voy a poner aquí un número, aquí no debe pasar nada. O sea, como le puse un 25, entró aquí al try, ese 25, que lo tenemos aquí, lo convirtió a doble y lo puso en la variable largo. Y como sí lo pudo hacer, ignoró el catch y dice, continuamos. Nada más que lo que está después, pues no hay nada, por eso ya no hizo nada. Pero cuando le pongamos, por ejemplo, 25H, eso no se puede convertir. Entonces, cuando yo le digo crear, ya me dice que algo pasó. Ya no me lanzó la excepción. Bueno, sí lanzó la excepción, pero ya no la vimos aquí. Ya la atrapamos nosotros. Algo pasó. Yo le puedo decir, no, si sé exactamente cuál tipo de excepción es, pues ya le pongo un mensaje adecuado. De hecho, el objeto trae un método que me muestra un mensaje. O sea, yo aquí le puedo complementar con el objeto que atrapamos fue en esta referencia. Y aquí le puedo decir que ponga un mensaje. Ese mensaje, pues, es relacionado al problema que ocurrió. A ver, entonces, lo ponemos así. Lo voy a ejecutar nuevamente. Es nomás para, bueno, voy a poner aquí, cualquier cosa que no pueda, le doy crear. Y entonces me dice, algo pasó. Y aquí me dice más o menos la causa. Dice, es por la cadena esta que no se pudo convertir. Bueno, lo que hagamos en el catch depende de qué necesitemos. Yo aquí, en este caso particular de nuestro ejercicio, lo que quiero hacer dentro del catch es nada más alguna clavecita que me diga que el largo no es un dato correcto o que no tiene nada. Entonces, y para ir formando lo que puse ahorita, voy a crear una variable de tipo cadena para ir poniendo ceros y unos dependiendo de si se pudo hacer la conversión o no. ¿Sí? Entonces voy a hacer esto. Le voy a decir, si no pude, voy a crear una variable que se va a llamar captura. Cadena y se va a llamar captura. Y captura va a empezar con cadena nula. Si puede convertir largo, le va a agregar un 1. Si no puede convertir, le va a agregar un 0. Y así lo voy a hacer con los tres.
De tal manera que cuando termine de hacer o de tratar de hacer las tres conversiones, esta captura, esta variable, va a traer tres números. Entre cero, puros ceros o unos, pero va a traer tres números, ¿sí? Bueno, entonces le voy a decir aquí, en lugar de esto, que pues es nada más avisar que algo pasó. No, digo, ok, si no pudiste convertir, entonces quiere decir que la cadena captura le vas a agregar un 0 porque no se pudo convertir. En cambio, si pudiste hacer la conversión acá, le vas a agregar un 1. Entonces todo se resume a esto, ¿verdad? Intenta convertir. ¿Pudiste? Agrega un 1. ¿No pudiste? Agrega un 0. ¿Sí? Luego, vamos a hacer esto mismo para los otros dos. Lo voy a poner aquí. Ahora lo voy a hacer, pero para el ancho. Esto sería ancho. Es igual. Ahora lo vamos a tomar del JText ancho. También, si pudo hacer la conversión, vas a agregar un 1. Si no la pudiste hacer, vas a agregar un 0. Y lo mismo para espesor. Digo, esto no tiene mucho que ver con herencia, pero estamos dando una repasada ahí a las excepciones. Lo hacemos ahora para el espesor. Y tomamos del... La intención de estos test try catch es detectar qué datos realmente voy a poder usar. De hecho, aunque me dieran datos, no necesariamente voy a poder crear objetos. Aunque me dieran datos correctos. Ok, entonces ya cuando salimos de los... Son tres try catch, ¿verdad? Uno para cada variable. Ya cuando salimos de los tres, podemos verificar la variable opciones o captura para ver qué trae. Vamos a ponerlo aquí. J opción. A ver si lo está haciendo bien. Paint. Show mensaje. Le vamos a decir aquí captura. Que nos muestre qué es lo que trae captura. A ver, lo ejecutamos. Si le doy aquí crear, pues no va a poder convertir ninguno de las tres campos de texto. Me debe poner 3 ceros. Aquí están 3 ceros, ¿sí? Aquí me puso el primer 0, aquí el segundo 0 y aquí el tercer 0. Ahora vamos a decirle así. Aquí me debe poner 1, 0, 0, porque nada más el primer dato lo puede convertir. Aquí me debe poner 0, 0, 1, 0. Ahí está. 0, 1, 0 porque pues nada más este dato se pudo convertir. Ahí 1, 0, 0, 1, 0, 1. Aquí está 1, 0, 1. Ahí nada más 0, 0, 1. Aquí está. Nada más estamos checando si está haciendo bien. Por ejemplo, aquí me debe dar 1, 1, 1. Aquí está 1, 1, 1. Creo que nada más faltó, por ejemplo, ahí me da 1, 1, 0, ¿verdad? Muy bien, entonces si estamos tomando la información de los campos de texto, la estamos analizando de una manera correcta. Ya lo que nos falta es qué podemos crear y qué no, ¿verdad? Y eso lo vamos a tomar de la tabla precisamente, de esta tabla que está aquí. Bueno, entonces lo voy a quitar, nada más era para revisar si está validando bien nuestros datos de entrada. Básicamente es lo que estamos haciendo, validando los datos de entrada. Que los datos que nos dé, realmente saber si se pueden usar o no. Bueno, entonces, ¿cómo le vamos a hacer para...? Son 8 casos, pues los vamos a hacer con un switch. Entonces le voy a poner aquí un switch de la palabra, de la variable captura.
La variable captura va a traer así, nada más que en una sola cadena, ¿va? Va a traer 000 o 001, alguna combinación de estas 8 va a traer. Entonces le ponemos el primer caso, el caso 000. Acuérdense que el switch sí acepta, aquí en las variables de los casos sí acepta cadenas. Lo que no acepta son dobles. Bueno, aquí no se puede crear ningún objeto porque pues no hay ningún dato. Entonces, el mensaje sería, aquí no se va a ver, no hay datos válidos. Voy a crear una variable que se llama mensaje, lo voy a poner por aquí. Mensaje, ¿sí? Y luego aquí le voy a decir, en caso de que sea 00, el mensaje que le vas a dar al usuario es igual a, voy a tomar esos que están aquí, no hay datos válidos. ¿Sí? Y luego ya ponemos aquí un break. Bueno, voy a llenar todos los casos, son 8, ¿sí? Entonces los voy a poner por aquí. Son 8 casos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y los voy a poner como dice ahí, en el mismo orden. 001, 010. Y luego sigue el 011. Después sigue el caso 100. 110, 110 y 111. Son los 8 casos. Hay casos, nada más hay 3 casos donde yo puedo crear objetos y en cada uno son objetos diferentes. En el caso 100 puedo crear una línea. En el caso 110 puedo crear un rectángulo y en el caso 11 puedo crear un paralelepípedo. Todos los demás no se pueden crear. Entonces vamos al segundo, dice, espesor no es suficiente. Aquí el mensaje va a ser espesor no es suficiente. Ahí quedaría, ¿no? Que acá van en orden, entonces. Luego, el siguiente caso dice que ancho no es suficiente, es el 010. Entonces aquí sería ancho. Le estamos dando al usuario un mensaje adecuado a cada situación. Ancho no es suficiente. Pues estamos particularizando cada caso. El siguiente es ancho y espesor no es suficiente. ¿Eh? Entonces, ancho y espesor no es suficiente. Luego el siguiente que sería 100, aquí sí vamos a crear una línea. Entonces aquí como que no hay mensaje, aquí hay que crear un objeto. Entonces voy a quitar esto, ¿sí? Aquí hay que crear una línea. Luego en el 101, que se dice largo y espesor no es suficiente. Entonces aquí le pondremos mensaje largo y espesor no es suficiente. Y en los otros 2 casos, que son los últimos, ahí sí no es un mensaje, es crear un objeto. En el 110 es crear un rectángulo. Entonces aquí le quito el mensaje. Ahí vamos a crear un objeto. Un rectángulo. Y aquí, en este caso, vamos a crear un paralelepípedo. ¿Sí? Bien. Acuérdense que el tema que estamos viendo es herencia. Entonces, es un ejercicio muy pequeño, o sea, unas poquitas clases con poquitos atributos y métodos, pero más bien para revisar los conceptos. Yo ayer les preguntaba cuando
creamos el arreglo de figuras, les pregunté, ¿de cuál clase tiene que ser mi arreglo para que almacene los 3 tipos de figura? ¿Sí se acuerdan? ¿Cuál clase fue? Acá está el ejercicio. O sea, aquí, por eso pongo el diagrama. Una línea puede tener rectángulos y paralelepípedos porque son hijas. Un rectángulo puede tener paralelepípedos. Si yo hago un arreglo de líneas, puedo poner los 3 objetos de las 3 clases. Si hago un arreglo de rectángulos, nada más puedo poner rectángulos y paralelepípedos. Y si hago un arreglo de paralelepípedos, solo puedo poner paralelepípedos. Entonces vuelvo a preguntar, ¿cuál clase es la que me permite crear cualquier objeto? De los 3. Ya lo dije, ahí alguien lo dijo. Línea, ¿va? Entonces, precisamente es lo mismo que pasa con Object. Object por eso recibe cualquier tipo de dato, porque es la clase padre de todas las clases. La clase padre de esta jerarquía es línea, aunque línea tiene su clase padre que es Object. Bueno, entonces voy a crear aquí una referencia de figura, perdón, de línea, y le voy a llamar figura. Yo sé que en esta referencia puedo crear líneas, rectángulos y paralelepípedos, ¿sí? Por eso escogimos línea. Y entonces aquí, en este caso, en el 100, aquí vamos a crear una línea. A ver, la voy a crear aquí abajo, ¿sí? Aquí le voy a decir, aquí, figura es igual a una nueva línea. Y esa línea pues va a recibir como parámetro el ancho que dio, perdón, el largo que dio el usuario en el campo de texto. Entonces aquí le voy a poner largo. ¿Sí? Hasta ahí pues todo, ¿qué dice? Dice variable largo posiblemente no ha sido inicializada. Aquí el error que me está marcando es porque la variable largo dice que a lo mejor no tiene ningún valor. Vamos a revisar por qué. Aquí estamos declarando la variable largo. Aquí está. No tiene ningún valor. Cuando vamos al try catch, le decimos, a ver, a la variable largo, asígnale lo que tomes del campo de texto, pero convertido a doble. Pero, pues no sabemos si lo va a lograr. Si lo va a lograr, largo sí va a tener un dato. Pero si no lo logra, largo no va a tener ningún dato. Yo le puedo decir al compilador, pero ¿sabes qué? Si largo no tiene ningún dato es porque no lo voy a usar. Entonces dice el compilador, no, pero a mí eso me vale, ¿verdad? Yo, si tú dices aquí que puedes usar la variable largo, largo debe tener un valor, sí o sí. Entonces lo que me está pidiendo básicamente es que inicialice la variable largo. Entonces le vamos a poner aquí largo es igual a 0. Me va a hacer lo mismo con ancho y espesor. Entonces de una vez nos anticipamos. Es lo que me está diciendo. Sí, como tú me estás pidiendo que convierta el texto del campo de texto a doble y lo ponga en largo, ¿y qué tal si no puedo? Pues largo se va a quedar sin datos. ¿Y tú lo estás usando acá? Bueno, entonces aquí creo que ya se debe quitar el error. Ya creó la figura, ¿verdad? La figura, cuando es una línea, pues no va a hacer ningún cálculo. Bueno, ahorita sí lo vamos a dejar. Por aquí está el break. Lo vamos a dejar por aquí el break. Bueno, cuando vamos a hacer un rectángulo. ¿Sí? Vamos a hacer un rectángulo. Entonces, ahí, la figura, voy a usar la misma referencia porque como es de línea, yo puedo crear una figura ahí. Perdón, un rectángulo. Entonces le voy a decir, figura es igual a un nuevo rectángulo. Noten como la referencia figura puede ser una línea, puede ser un rectángulo o podría ser un paralelepípedo. Y aquí le pondríamos largo y ancho, ¿sí? Y ya creamos un rectángulo en una referencia de línea porque es su clase padre. Ok, nada más que, si se acuerdan, tenemos aquí 4 etiquetas donde vamos a poner resultados. Esta etiqueta de arriba es donde vamos a poner el toString del objeto. Como el toString se va a aplicar a cualquier tipo de objeto, lo voy a hacer hasta el final.
Pero esto de perímetro, área y volumen, pues depende del objeto que se crea. Ahorita estamos creando un rectángulo, deberíamos mostrar el perímetro y el área, porque estamos creando un rectángulo. El objeto en sí es un rectángulo. ¿Dónde quedó? Sí, el objeto, en este caso, figura es un rectángulo, pero se va a comportar como línea. Si yo aquí le dijera, a ver, como es un rectángulo, tienes que poner el perímetro y el área en las etiquetas correspondientes. Le diría JLay perímetro punto setText. Vas a poner de la figura el perímetro, pero ¿qué creen? Recordemos que la clase rectángulo, este objeto es un rectángulo, pero está en una referencia de línea. Por lo tanto, rectángulo sí tiene un método perímetro y un método área, pero figura no lo ve. ¿Por qué no lo ve? Porque está en una referencia de línea. Entonces yo aquí, si le digo a figura que me traiga el perímetro, pues dice, no, es que no lo veo. Sí lo tengo, pero no lo veo, porque estoy en una referencia de línea. Y en línea no está el método perímetro. Entonces aquí tenemos un pequeño problema en el que nos metimos nosotros mismos, ¿no? Yo, porque aquí nada me costaba crear un rectángulo, y ese sí va a tener área y perímetro. No, pero lo hago de esta manera para repasar los conceptos de la herencia. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para que un objeto que es rectángulo pueda acceder a su método perímetro aunque esté en una referencia de línea? Y porque en esa referencia no lo ve. Eso lo podemos, fíjense, me voy a ir aquí a la aplicación y voy a tomar, por ejemplo, aquí, es el mismo caso de la pantalla, ¿sí? Pantalla es un rectángulo, pero está en una referencia de línea. Si yo le dijera a pantalla, oye, calcula tu perímetro, le diría pantalla, punto, y pues no tiene acceso a perímetro porque está en una referencia de línea. Pero puede decir pantalla, pero es que yo soy rectángulo. Entonces, pero como estoy en línea, pues no veo el perímetro. ¿Cómo le hago para ver el método perímetro? Entonces aquí lo que vamos a hacer es esto. Vamos a declarar una referencia de rectángulo, la misma pantalla. O sea, lo que vamos a hacer es la pantalla, ahora la vamos a ver como lo que es, como un rectángulo, porque aquí la estamos viendo como una línea. Entonces le digo, misma pantalla, y aquí vamos a hacer un cast. Le vamos a decir pantalla y vamos a hacer un cast a rectángulo. Así. A ver, vamos a revisar qué estamos haciendo ahí. Pantalla es un rectángulo, pero que se comporta como línea. Lo que estamos haciendo es crear otras referencias del mismo objeto, pero como rectángulo. Entonces, le puse misma pantalla porque es la misma pantalla. Nada más que esta referencia es vista como línea y esta referencia es vista como rectángulo, pero es el mismo objeto. Entonces ahora sí, si le digo misma pantalla, ahora sí va a tener acceso a ancho, aquí está el perímetro, acá está el área. O sea, ya tiene acceso a sus métodos porque ya lo pusimos en una referencia de su clase. Bueno, entonces ya puedo acceder a los métodos de rectángulo. También lo podemos haber hecho así, miren. Pantalla, o sea, aplicar el cast. El cast se puede hacer sobre clases que están en la misma jerarquía. O sea, yo puedo hacer aquí un cast a pantalla porque pantalla es línea y línea es padre de rectángulo. O sea, no puedo ponerle ahí cualquier clase que se me ocurra. Tiene que haber una relación de herencia entre ellos. Bueno, si yo le pongo aquí pantalla y quiero acceder a su método área a través de pantalla, hago un cast, aquí le pongo rectángulo, y encierro el resultado del cast en otros paréntesis. Aquí lo que estoy haciendo es encerrar el resultado del cast y le pongo punto y entonces ya tengo acceso al área. ¿Sí? Acá
misma pantalla ya tiene acceso, le puse a perímetro. Bueno, aquí en este caso nomás me estamos mandando llamar método sin mostrar resultados. Bueno, lo que estamos viendo aquí es que un objeto se puede comportar de diferentes formas, como lo hacen las personas, lo hacemos las personas. Aquí, este objeto se está comportando como una línea a través de la pantalla. A través de la misma pantalla se está comportando como un rectángulo. Y acá, a la pantalla le hicimos un cast al rectángulo para que me diera acceso al método área. Entonces, es lo que vamos a hacer acá en nuestra aplicación de... Aquí le vamos a decir, fíjense, como figura es una referencia de línea, no tiene acceso al área del perímetro del rectángulo, aunque realmente está guardando un rectángulo. Entonces lo que vamos a hacer aquí es un cast. Vamos a hacerle un cast. Le vamos a poner aquí rectángulo. Hacemos el cast y al resultado del cast encierro. Ahí sí ya vamos a tener acceso al área y al perímetro. Entonces le digo, pues aquí vas a poner el perímetro. Pero obviamente, pues como es una cadena, hay que convertirlo a cadena. Así. Vamos a hacer lo mismo ahora para el área. Aquí le diríamos JLay área ctext. Si yo le pongo figura punto área, pues no la va a encontrar, porque figura es una referencia de línea. Entonces por eso le voy a hacer un cast a figura. Le voy a decir a figura, a ver figura, tú estás guardando un rectángulo, pero tú te estás comportando como una línea. Te voy a hacer un cast al rectángulo para que me des acceso a los métodos del rectángulo. Entonces le hacemos un cast aquí. Es como las personas, ¿verdad? Ahora ponte en modo estudiante, ponte en modo hijo, ponte en modo novio, se puede poner muchos modos, ¿no? Es como hacer un cast. A ver, a este resultado del cast, porque aquí directamente no lo puedo tomar todavía. Si aquí le pongo figura punto, pues no me va a dar acceso a área porque se lo sigo pidiendo a figura. Se lo tengo que pedir al resultado del cast. Por eso hay que encerrar esto así y luego así. Y ahora sí pedirle figura. Ahora sí pedirle el área. El área, pero hay que convertirlo a cadena para que lo acepte el ctext. ¿Así? Y esa misma situación la vamos a tener con el paralelepípedo. Ah, caray, es bien tarde, ¿no? Es que se emociona. Bueno, yo sí. Vamos a crear un paralelepípedo, ¿sí? Es muy parecido. Nada más voy a terminar esto. Nos va a faltar algunos detalles nada más, pero eso ya será mañana. Voy a completar la idea con el paralelepípedo. Entonces aquí, en el paralelepípedo, pues vamos a hacer lo mismo. Le vamos a decir, figura, todo lo estamos haciendo en la referencia figura, que es de línea. Por eso, desde figura, todo se ve como líneas. Aquí le vamos a decir, vas a hacer un nuevo paralelepípedo de largo, ancho y espesor. ¿Sí? En este caso, figura es un paralelepípedo, pero está en una referencia de línea. No puede ver área y volumen. Para que lo pueda ver, vamos a hacer un cast. Entonces le vamos a decir aquí, JLay área .setText. Vas a poner de la figura, pues no puedes acceder al método área porque estás en una referencia de línea. Pero si a figura le haces un cast a paralelepípedo, entonces al resultado de ese cast, vamos a hacer así, al resultado de ese cast, ahora sí le pides el área y le agregas una cadena para que lo acepte el ctext. Y lo mismo vamos a hacer con el volumen, ¿sí? Ahora va a ser el volumen. A figura le hacemos un cast de paralelepípedo
Y nada más que aquí voy a pedir el volumen. Volumen, ¿sí? Bueno, todavía nos falta algunos detalles, pero eso ya serán mañana porque ya se nos acabó el tiempo. ¿Sí?